Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast de Français 1. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Français 1. Aujourd'hui, nous allons parler des conjugaisons en français et plus spécialement de la conjugaison au présent de l'indicatif. Hoy hablaremos de las conjugaciones en francés y específicamente del presente del indicativo. Esta lección tiene como fin hacerles entender la lógica que existe en las conjugaciones y por lo tanto estará en español. En francés existen dos auxiliares que son être, que significa ser o estar, y avoir, que significa tener o haber. Estos dos auxiliares son muy importantes porque en el futuro los usaremos para todas las conjugaciones compuestas, tanto être como avoir, dependiendo del verbo que estemos conjugando. Para los demás verbos, los vamos a repartir en tres grupos según su terminación. Estos grupos muy sencillamente se llaman primero, segundo y tercer grupo. En el primer grupo encontraremos todos los verbos que terminan en er, salvo aller. En el segundo grupo tendremos los verbos que terminan en ir, pero solamente los que se conjugan en ison con nous. En el tercer grupo encontraremos todos los demás verbos, es decir, aller, los verbos en ir que no terminan en ison, más los verbos con otras terminaciones, voir, re, etc. Empecemos con los verbos del primer grupo, o sea, los verbos en er, sauf aller. Representan 90% de los verbos franceses y, por suerte, su conjugación es regular. Encontraremos solamente 4 particularidades que tendrán que memorizar. Estas particularidades afectan el radical y nunca las terminaciones. La formación normal de todos los tiempos simples es de radical más terminaciones. En el caso del presente del indicativo, su radical es el infinitivo sin er. Radical, infinitif sans er. Ejemplo, chanter, chante. Agregaremos a ese radical las terminaciones, les terminaisons. E pour je, es pour tu, pour il ou elle, on pour nous, et pour vous, ent pour il ou elle pluriel. Esto nos dará, por ejemplo, en el caso de chanter, el radical chante y con las terminaciones je chante, tu chantes, es, il, elle, on chante, nous chantons, ons, vous chantez, ez, il ou elle chante, ent. Como lo notarán, las terminaciones pour je, es pour tu, pour il ou elle et ent pour il et elle pluriel son terminaciones mudas. Por lo tanto, la pronunciación del verbo para esas 4 personas es la misma, chante. Esto explica por qué en francés la presencia del pronombre sujeto es obligatoria. Podría no estar el pronombre sujeto si tenemos otro sujeto como un sustantivo. Pierre chante, l'oiseau chante. ¿Cuáles son las 4 particularidades? Estas particularidades van a depender de la terminación del infinitivo y van a provocar un cambio específico. Selon les terminaisons de l'infinitif, nous aurons un changement. Los verbos que terminan en C, C-E-R,
van a tomar una cedilla debajo del C con la A, la O y la U. Esto se debe a un problema de fonética. Sin la cedilla, cuando la C está delante de la A, la O, la U, se pronuncia que. Tendríamos por consecuente un cambio de pronunciación, nous commençons en lugar de nous commençons. Los verbos en G van a sufrir una modificación por la misma razón. Vamos a tener que agregar una E después de la G delante de A y O. A, O. Para obtener el sonido ja, jo. Si no, tendríamos ga, go. Tendremos así nous nageons con E. Si no estuviera la E, tendríamos nous nagons y se perdería el verbo. La tercera modificación se debe a un cambio debido a la evolución histórica del idioma por mala pronunciación y transformamos la Y en I, únicamente con je, tu, il et il pluriel. ¿Por qué esta modificación? Porque con estas personas que esté la Y o la I, el verbo se pronuncia igual, en tanto que con nous et vous provocaría un cambio. Entonces nos quedamos ahora con la I en je, tu, il pluriel y la nous y la vous utilizan la Y. La particularidad más compleja es la de los verbos que terminan en E u E, más consonante, más ER. En este caso vamos a tener que modificar el sonido E o el sonido E para transformarlo en sonido E cuando estamos con je, tu, il et il pluriel. Este sonido E lo vamos a poder conseguir de dos formas posibles. Uno es con la doble consonante, como por ejemplo en el verbo s'appeler, je m'appelle, o con el acento grave. Por ejemplo, répéter, voy a tener que cambiar el sentido del acento, pasar de un acento agudo a un acento grave. Je répète. Acheter no tiene acento, le vamos a agregar el acento grave. J'achète. ¿Cuáles son los verbos que van a ir con la doble consonante y cuáles son los que van a ir con el acento grave? En regla general, los verbos que van a ir con la doble consonante son los que terminan en ele u et, con algunas excepciones, por ejemplo, acheter u su derivado, racheter, geler, que es transformar en hielo, y sus derivados, dégeler, deshelar, congeler, congelar, surgeler, que es otro tipo de congelación. Tendremos también el verbo modeler y el verbo peler. Estos verbos que ven en esta lista van a transformarse con el acento grave. Veamos ahora qué pasa con todos los otros verbos, los que no son del primer grupo. Existen verbos que son totalmente irregulares. Para estos verbos no existe secreto, tendrán que memorizar todas sus formas. Pero para todos los otros verbos podemos encontrar una formación común. Esta formación nuevamente retoma la base de radical más terminación. Este radical es el que van a tener que memorizar. Y la particularidad es que existen verbos con un radical, dos radicales o tres radicales. Verbe a un radical, deux radicaux ou trois radicaux. Pero para todos tendremos las mismas terminaciones.
Con je, la terminación es o x. Muy pocas veces x, pero tenemos algunos verbos que usan la x. Con tu, es o x, o sea que je y tu van a ser exactamente iguales. Con il, cambiaremos la terminación por una t. En caso que el radical termine en d o en t, no agregaremos nada, se quedará sin terminación. Con nous, la terminación es on o ens. Con vous, ez, y con il, ent. Como lo ven, en plural tenemos las mismas terminaciones que para los verbos del primer grupo. Esto nos indica que un 99% de los verbos van a tener esta terminación en el plural. ¿Cómo saber si tengo 1, 2 o 3 radicales? La verdad es que no existe ninguna regla, por consecuente van a tener que memorizarlos. Pero, ¿memorizar qué? Muchos estudiantes piensan que hay que memorizar absolutamente todo y los vemos hacer listas y listas y listas de verbos. Algunos tienen un cuaderno únicamente de conjugaciones y el resultado es que muy rápido se desmoralizan nada más de verlos con la sensación que nunca podrán memorizar todo esto. En realidad no es necesario memorizar todo. Aquí está una sencilla técnica. El problema es definir el número de radicales. Para saber el número de radicales, una forma muy sencilla. Veo el verbo e identifico las terminaciones, ya que sabemos que estas no cambian. Lo que queda aparte son los radicales y de ahí se me hace muy fácil identificar cuántos radicales tenemos. Veamos ahora 3 ejemplos. Verbo attendre, esperar, de tiempo. Lire, leer. Prendre, tomar. Aquí tenemos el verbo attendre. J'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent. Marcamos las terminaciones y nos dará el radical. En el caso del verbo lire, hicimos lo mismo. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. El verbo prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Y así podemos identificar fácilmente que attendre tiene un solo radical. Attend. Lire tiene 2 radicales, lit et lis. Prendre tiene 3 radicales, prend, prenne, prenne. Pero, ¿se fijaron en la diapositiva anterior cómo se separaban los diferentes radicales? Veámoslos nuevamente y identifiquen cuando se cambian los radicales. ¿Ya lo vieron? Fíjense bien dónde tenemos nuestros diferentes radicales. La respuesta, un radical, pues tenemos un solo radical para todos los sujetos. Este no nos causa problemas. 2 radicales, tenemos un radical para el singular, je, tu, il, elle, on, y un radical para el plural, nous, vous, il, elle. 3 radicales, un radical para el singular, je, tu, il, elle, on, un radical para nous et vous, y un radical para il y él. Me van a preguntar que de qué les sirve saber esto. La utilidad es poder trabajar con flashcards. Estas flashcards las podemos trabajar sobre tarjetas de tipo bibliografía
o la podemos trabajar en PowerPoint. Vamos a volver a tomar los 3 verbos que nos sirvieron de ejemplo: attendre, lire y prendre. ¿Qué voy a escribir sobre mi flashcard? Solo lo que necesitan. Es decir, que van a tener que identificar los diferentes radicales. Por consecuente, attendre tiene un solo radical. No necesitan más que la conjugación con je. De ahí tendrán el radical y solo necesitarán cambiar las terminaciones a las diferentes personas. Lire es un verbo de 2 radicales. Tendrán necesidad de escribir je y nous, y sobre estos radicales cambiarán también las terminaciones. Prendre es un verbo de 3 radicales, así que tendrán que escribir la conjugación con je, nous et il. Una vez más, para las demás personas, solo cambiarán las terminaciones. ¿Y los verbos irregulares? Lo siento, aquí no hay secreto, van a tener que apuntar la conjugación completa, pero la gran ventaja es que verán que es mucho menos, y el resultado es que en lugar de tener una sensación de nunca poder aprender, memorizarán únicamente lo necesario y entenderán lo demás, que es lo más importante. El resultado, veamos el ejemplo de 4 verbos. El chiste de este ejercicio, si lo hacen con una presentación en PowerPoint, es hacer sus flashcards y ponerles un tiempo de desfilamiento. Al lanzar la presentación, se ve el infinitivo, aprovechan el tiempo que se les deja para reflexionar y adivinar lo que viene atrás, y ya lo van verificando. En ese momento, ustedes ya no tendrán que tocar el mouse, el ratón. Para nuestro ejemplo, yo decidiré del tiempo, vamos a calcular unos segundos, pero en la realidad ustedes tendrán el tiempo que opten por ponerle. Una forma de checar el avance de su aprendizaje es regularmente reducir el tiempo que tienen para ver los verbos. Verbo attendre, que significa esperar de tiempo. Piensen bien cómo se conjuga. ¿Qué tenemos del otro lado? Únicamente j'attends. Y de allí deduzco todo el resto de la conjugación. Lire, que significa leer. ¿Se acuerdan cómo se conjuga? Piénsenlo bien y verifiquen. Je lis, nous lisons, 2 radicales. Pasemos a otro verbo. Prendre, que significa tomar, que sea tomar algo, tomar el camión o tomar un café. ¿Se acuerdan cuántos radicales tiene? A ver. 3 radicales. Je prends, nous prenons, ils prennent. Avoir, ¿se acuerdan de avoir? Uno de nuestros auxiliares, que significa tener o haber. Verifiquemos. Avoir es totalmente irregular, así que lo tengo completamente conjugado en mi ficha. Y ahora, a ustedes, síganle, hagan sus flashcards.
Es todo para hoy. Les agradezco su atención y espero que esta lección les haya sido útil. Muchas gracias y hasta pronto. Nos volvemos a ver en un siguiente episodio de su podcast de Francés 1.